Lo dejo con la lectura alternada. Jonás. Bien, hermanos, vamos a... Os invito a abrir sus Biblias en Jonás capítulo 2 para poder hacer esta lectura alternada. Vamos a leer el capítulo completo del libro de Jonás. Pueden seguirlo también acá en la proyección. La oración de Jonás, entonces, la palabra del Señor dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Su palabra entonces nos puede aceptar esta mañana. Antes de comenzar, quería una vez más dar las gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder estar con ustedes nuevamente. Siempre es bueno venir a visitarles. Saludos muy especiales también y cordiales a algunas personas en particular, amigos, compañeros que nos hemos ido encontrando en distintos cursos del seminario, y traer también el saludo de mi iglesia, de Iglesia 1. Pastor Jonathan les mandó también saludos, y él está hoy día también. Bien, hermanos, tremenda esta serie de Jonás. Cuando el pastor Alejandro me invitó, yo dije, bueno, siempre hay que hablar de uno mismo, ¿verdad? Y Jonás nos permite hablar de nosotros mismos porque de una u otra forma todos hemos sido Jonás, ¿verdad? Podríamos hacer hashtag yo soy Jonás, en vez de decir yo soy Xavi Vijardo, yo soy Jonás, ¿verdad? Todos de una u otra forma hemos sido Jonás, nos hemos comportado como Jonás, hemos intentado escapar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Conversaba con el pastor Alejandro respecto de esto, y me llamó mucho la atención algo que fue expuesto la semana pasada acá, al momento de también nosotros reflexionar y decir, ok, tal vez yo no me arranco, no salgo hacia otro lugar, tal vez sí, tal vez en tu caminar cristiano en algún momento arrancaste de Dios, te fuiste a otro lugar, a otra iglesia, en esta otra iglesia el Señor no me va a encontrar, y aquí te encontró el Señor igual. Y a pesar de ello, muchas veces nosotros trabajamos, entorpecemos, trabamos el trabajo que Dios está comenzando a hacer en medio de su pueblo, que es otra forma de escapar. Es otra manera de escapar de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer, lo hacemos mediante nuestra oposición, de tratar de resistirnos incluso. Probablemente ni siquiera lo mostramos hacia afuera, pero internamente, y el Señor conoce bastante bien nuestro corazón, buscamos trabar, buscamos entrampar, y vamos entonces generando esta situación incómoda para nosotros totalmente, porque el foco entonces de hoy día, de esta predicación de Jonás, es que Dios cumple su misión a pesar de nosotros. Cómo Dios va trabajando y obrando su trabajo, va realizando su obra a pesar de nosotros mismos. Es interesante, miraba yo ayer un video que hay disponible en YouTube, donde ustedes ven una tormenta vista desde la cabina del capitán en un barco.
Y yo sé que hay personas que le tienen pánico al mar. Yo en lo personal no le tengo pánico ni miedo, no tengo ningún tipo de relación, no me genera nada más. Lo veo, me gusta caminar por la playa, pero tampoco soy un amante del mar, no sé si se entiende, no le tengo temor, pero tampoco soy un amante probablemente porque en el sur de donde yo vengo, a Temuco, hacia el sur, el mar es bastante frío, entonces la gente dice vamos a la playa y nosotros vamos a los lagos, ¿ya? Entonces para el lago es el lugar donde uno va a la playa, y acá uno dice vamos a la playa y vamos entonces al litoral. Entonces para mí la playa, el mar, más que pescados y mariscos que me encantan, no tengo ningún otro tipo de relación con él. Pero miraba en este video, y lo miraban en compañía de mi esposa, estaba mi suegra también, y veíamos cómo este capitán gozaba cada vez que el barco comenzaba a descender por unas olas que se levantarían unos 20, 30 metros, ¿ya? Y chocaba abajo, saltaba el agua, luego se levantaba, lo único que se veía era el cielo, y después él decía, el capitán, se escucha la voz del capitán, dice, aquí vamos otra vez, dice, empieza a bajar, se golpea contra el mar, y mi suegra decía, olvídense, yo jamás me subiría a un barco, nunca, ni amarrada me van a poder ir a un barco. Yo decía, ¿y un crucero suegra? ¿Ah? Jamás, me dijo, a mí déjenme en tierra firme, yo aquí, mis patitas en la tierra bien puestas, porque ya bastante he andado para arriba y para abajo en mi vida, así que a mí déjenme aquí nomás, en la tierra firme. Y pensaba yo un poco en cómo Jonás podría haber él entendido también esta relación con el mar. La Biblia no nos da mayores detalles respecto de si Jonás tenía una relación activa, si le gustaba el mar o no, si se sentaba a la orilla de la playa y escribía poesía, como Pablo Neruda tal vez. La Biblia no nos da ningún detalle respecto de la relación que Jonás tenía con el mar, pero sí sabía que era un muy buen lugar para escapar. Sabía que el mar abierto, subiéndose un barco, saliendo de la orilla del territorio, entre comillas, del territorio de Dios, de Jehová, para él el mar entonces podía significar este asunto de poder escapar de la presencia de Dios. De eso hablaron la semana pasada, se contextualizó la historia de Jonás, se nos contó un poco de en qué lugar nosotros estamos hablando, y dejamos a Jonás dentro del pez, ¿ya? Ahí, en este pez que Dios preparó, en este pez que la Biblia no nos dice que sea una ballena, nos imaginamos que podría ser una especie de ballena por el tamaño, para que un hombre quepa dentro de esta ballena. Tratamos de imaginar que tiene que ser algún animal grande, una ballena, por lo menos. Un tiburón difícil, se lo habría comido. Supongamos que era una ballena, pero el tema es que Jonás quedó ahí, y los últimos versículos del capítulo número 1 nos muestran de que efectivamente Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Fíjense, hermanos, que a mí me llama bastante la atención cómo Dios comienza a trabajar en el corazón de Jonás, como lo hace permanentemente en mi vida, y sé que también lo hace permanentemente en tu vida. Nos va perfeccionando, va trabajando en nuestras vidas para poder hacer de nosotros hombres y mujeres que podamos servir a Él. En temor, servir a Él. En amor, servir a nuestro Señor. Y en este lugar, un lugar probablemente oscuro, no tenía, miraba yo dibujos animados cuando niño, y Jonás aparecía prendiendo un fósforo, por ejemplo, para tratar de iluminar, y había unos esqueletos de pescados ahí en el suelo, en la panza, de la barriga del pez. Tratando un poco de darle un aspecto lúdico a esto. Pero saben, hermano, lo único que yo puedo leer cuando veo esto es que esto fue terrible. O sea, no saber, no logro yo pensar tampoco qué tipo de pez era que haya tenido suficiente aire para que Jonás haya vivido 3 días y 3 noches en ese lugar. Jonás necesitaba oxígeno para respirar, era un ser humano, no era un pez. Entonces, tratar de comenzar a pensar un poco en el tema biológico por detrás de este asunto, lo único que puedo pensar es que esto es un acto milagroso de Dios en la vida de Jonás, y para manifestar su presencia y manifestar su poder a través de esta situación, independiente del pez que haya sido. O sea, a Dios no le costaba nada crear un pez
y particular, porque la Biblia dice que preparó un pez para poder tragar a Jonás, y luego este pez nunca más existió y desapareció. Fue puntual. No lo sabemos, la Biblia no nos dice qué tipo de pez era, pero a mí me preocupan esos temas. Me preocupa, por ejemplo, cómo respiró Jonás 3 días y 3 noches dentro de, no sé si durmió o no, estaba con insomnio 3 días, cómo lograba saber si estaba de día o de noche, si estaba oscuro. ¿Ya? Todas esas cosas pasan por mi cabeza, y a su vez pasa por mi cabeza también la imagen de, ¿vieron ustedes Buscando a Nemo? ¿Sí? Los que tienen niños más pequeños la han visto más de una vez. Cuando justamente esta ballena se traga al papá de Nemo y a Dory. Y Dory es un personaje fantástico, me encanta, maravillosa. Y ella dice, oh, estamos dentro de una ballena, empieza a hablar cetáceo y empieza a hacer unos ruidos así, y de verdad se comunica con el pez. Es impresionante el trabajo que Dory hace en la angustia del papá de Nemo. Es muy interesante eso. No sabría decirles si los guionistas de Disney habrán leído la historia de Jonás, pero veo algunas similitudes entre estas dos cosas: desesperanza, angustia, clamor, y finalmente no hay un vómito, pero sí salen expulsados, eyectados por el respiradero de esta ballena, que los deja cerca del lugar en donde el papá de Nemo tenía que encontrar a su hijo, que era en la ciudad de Sydney, en Australia. Es bien interesante, y me hizo recordar eso también. Ahora, el tema es que nosotros estamos frente a una situación que claramente no es simpática ni divertida, ni mucho menos nosotros podemos mirar a Dory como un ejemplo de confianza dentro del pez. Jonás estaba mal, Jonás estaba desesperado, Jonás estaba angustiadísimo, Jonás estaba pasando probablemente por el momento más, y literalmente por el momento más oscuro de su vida, él como persona y a su vez como profeta del Señor, porque claramente su desobediencia a lo que Dios le había dicho lo había dejado en el lugar donde estaba en este momento. Cuando nosotros miramos el texto podemos distinguir varios aspectos, varias cosas, pero yo me quiero concentrar solamente en algunos. ¿Ya? Podríamos nosotros hablar profundamente respecto del texto, cómo este texto, si ustedes lo miran bien, por ejemplo, tiene una estructura de un culto a Dios. Parte alabando a Dios, luego pide perdón por sus pecados, luego entonces busca esta manifestación de Dios en su vida, clama a Dios, y finalmente Dios responde haciendo que este hombre vaya a cumplir con la misión que él había sido asignada igual. Podríamos hablar de muchas maneras respecto de este capítulo 2 del libro de Jonás, pero yo, insisto, me quiero dedicar a que nosotros podamos entender al menos 3 cosas en este texto. Primero, Dios cumple su misión a pesar de nosotros. Ese es un principio por detrás del libro de Job. ¿Ya? Es algo que unifica cada capítulo de este libro, cortito, son 4 capítulos, pero hay algo que se unifica. Dios cumple su misión a pesar de nosotros mismos, ¿ya? Y a pesar de lo que pudiéramos nosotros o quisiéramos nosotros hacer. Lo primero es que Dios cumple su misión a pesar de nosotros, primero revelándonos nuestra rebeldía. Fíjense, hermanos, que del versículo 1 al 4, Jonás agradece en su oración por lo que está viviendo. Jonás da gracias a Dios. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, y todavía no era vomitado. Él entiende que lo que Dios estaba haciendo, providenciando un pez para que se lo tragara, era para conservarle la vida, a pesar de lo rebelde que había sido. Merecía la muerte por haber desobedecido como profeta la voz de Dios. Él merecía la muerte. Pero cuando se ve dentro de este pez, dice, el Señor me salvó. Fíjense en cómo lo plantea más adelante. Dice, a lo profundo, me arrojaste. Interesante eso, vamos a detenernos ahí después en la siguiente parte. A lo profundo me arrojaste, al corazón del mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y olas pasaban sobre mí. ¿Se han tomado un mate en la playa alguna vez? Es terrible, ¿cierto? La sensación de tomarse un mate es terrible. En este verano, cuando usted se toma un mate, acuérdese de Jonás, y diga, gracias Señor por recordarme la historia de Jonás. Y Jonás en este punto entiende entonces que Dios providenció este pez, que Dios lo había rescatado
Porque si ustedes se ponen a pensar, hermanos, ¿por qué Dios no dejó, por ejemplo, que Jonás muriese ahogado? Estamos frente a un profeta que no quiere cumplir con lo que Dios le había mandado. Tenía que morir. ¿Por qué Dios simplemente no dejó que se muriera Jonás? ¿O por qué no mandó un tipo de pez que se lo comiera? Para que sufriera y muriera. Y que no jamás en la historia se pudiese hablar de Jonás. Y si se hablara de él, que se hablase como lo que era, un traidor. Porque habiendo sido él rescatado, él llamado, él siendo respaldado por Dios, cuando Dios le da una orden, él no lo hace. Escapa, arranca, quiere hacer otra cosa, se trata de escapar a sus responsabilidades. ¿Por qué motivo Dios no permitió que Jonás muriera? Y de eso se da cuenta Jonás en el vientre del pez, en el vientre de el pez. En estos primeros 4 versículos nosotros podemos verlo. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Tú escuchaste mi clamor. Jonás percibe claramente que Dios está cumpliendo su misión en ese momento porque lo rescató, lo salvó. No sabemos si Jonás en ese momento pensaría en que Dios va a hacer que el pez me deje en algún lugar, o van a pescar este pez y me van a sacar desde dentro. La Biblia simplemente nos dice que Jonás percibió, entendió, y Dios le reveló ahí en medio de la angustia, dentro de este pez, la rebeldía sobre la cual él estaba, el acto rebelde que él había cometido en contra de Dios. Y es algo que Jonás masticó por bastantes horas. Fueron 3 días. Pero esto parte, este masticar su rebeldía, él sabía lo que había ocurrido, comienza mucho antes, en el momento en que él despierta y se da cuenta de lo que está ocurriendo, y él mismo dice: Dios no va a calmar este tema si a mí no me expulsan de este lugar. Él ya comienza a saborear el amargo sabor, incluso más amargo que toda el agua que tragó, más amargo que aquello del pecado que él había cometido, de su rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué no dejó que se muriera Jonás ni en el agua ni en el vientre del pez? Porque Dios está cumpliendo su misión a pesar de Jonás. Y él, por sobre todas las cosas, es un Dios misericordioso. Fue eso lo que movió a Dios a enviar a Jonás a predicar a los ninivitas. La misericordia de Dios, la gracia de Dios se estaba manifestando. La misma gracia que Dios hizo que moviera a Jonás hacia Nínive, era la gracia que él le estaba mostrando al propio Jonás. La gracia y la misericordia de Dios se la estaba mostrando en el vientre del pez, en su clamor, en su súplica, en esta pedida de ayuda. Dios le estaba revelando su rebeldía para poder decirle a Jonás: Jonás, esto no se trata de ti, esto se trata de mí. Segunda cosa que nosotros podemos ver como Dios cumple su misión a pesar de nosotros, es que Dios está rescatándonos de nuestra rebeldía. Fíjense, hermanos, que no solamente Jonás percibe y se da cuenta y es consciente de su pecado. Si nosotros leemos ahí los versículos siguientes, son bastante narrativos, a pesar de que es una canción, es una oración, son bastante narrativos porque nos da detalles bastante interesantes respecto de lo que estaba ocurriendo con Jonás. Fíjense en el versículo 5: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Qué gráfico, para hacer una oración, una súplica, es bastante gráfico. Usted se ha metido al mar y estas algas medias café se enredan. A mi hija le da asco, y cuando las ve no le gusta meterse al agua, y dice: no, me da asco meterme al agua porque están esas algas ahí y se me enredan en las piernas. Imagínense Jonás con este tipo de alga, o parecida, no conozco las algas que hay en ese lugar del mundo, pero en su cabeza, en su cuerpo, enredándolo. Los buzos tácticos, los salvavidas, dicen que eso es uno de los primeros motivos por los cuales la gente muere ahogada en el mar. Se enredan las algas, no puede moverse, las algas lo terminan inmovilizando y desciende hasta el fondo del mar, en donde finalmente la persona, por falta de oxígeno, termina
ahogado. Entonces Jonás está en esta situación. Las aguas se me enredan en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero fíjense en la segunda parte del versículo 6. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Dios cumple su misión a pesar de Jonás, a pesar del corazón duro de Jonás. Dios está cumpliendo con su misión, no solo revelándole a Jonás su rebeldía, sino que rescatándolo de lo que su rebeldía generó, que fue que él fuese lanzado al mar para justamente morir, porque era lo que merecía. Pero Dios en esa situación le revela lo que él está haciendo y lo rescata. Y lo rescata de una manera poco convencional, con un pez. O sea, Dios podría haber hecho cualquier otra cosa, calmar el mar. Jesucristo lo hizo. Pudo haber simplemente dicho, mar, te calmas, y que Jonás salga a flote, y todo bien. Pero Dios hace otra cosa totalmente impensada, totalmente distinta. Va entonces este pez, y desde dentro de este pez Jonás comienza a clamar al Señor. Fíjense, hermanos, que Jonás sabía plenamente y estaba súper claro de que fueron los marineros los que lo lanzaron. Pero ¿a quién le dice que fue lanzado o por quién fue lanzado al mar? Reconoce que es Dios. Fíjense, hermanos, que dice en el versículo cuando dice en el versículo 3, a lo profundo me arrojaste, ¿cierto? En el versículo 3 dice, a lo profundo me arrojaste, porque Jonás está consciente en ese momento de que Dios está cumpliendo su misión a pesar de mí. O sea, fíjense, hermanos, cómo funciona esto. Cuando nosotros estamos en una actitud de rebeldía en contra de Dios, y Dios quiere cumplir su misión, quiere cumplir su obra en nosotros y a través de nosotros, lo primero que hace Dios es revelarnos nuestra rebeldía. Nos revela nuestro pecado por el poder del Espíritu Santo. Y luego nos rescata, nos muestra cómo Él actúa de forma perfecta para rescatarnos y para salvarnos. Estas dos cosas funcionan en toda la Escritura. Nosotros vemos que las personas se arrepienten de sus pecados cuando reconocen a Dios, y luego entonces, por un acto de fe en lo que Dios está haciendo, que a veces ni siquiera lo podemos entender, que no lo podemos ver, que no podemos comprender los motivos por detrás de lo que Dios está obrando, pero esa fe es la que termina salvándonos de la muerte. Esta situación se cumple, en la Escritura la vemos repetida muchas veces, de forma constante y permanente. Me llama mucho la atención cómo Dios usa, para cumplir su misión, usa a personas que no le conocían, que no tenían temor de Él, un temor pleno de Él. Y con esto Dios también le está dando duro y parejo a Jonás. Mira, te merecías la muerte, porque desobedeciste. Pero te lancé al mar para salvarte la vida. Hice que un pez te tragara para salvarte la vida. Y por sobre todas las cosas te estoy salvando la vida, porque voy a hacer que cumplas con lo que yo estoy ordenándote. Entonces fíjense, hermanos, cómo Dios va cumpliendo con sus objetivos. Este Dios soberano, pleno, absoluto, va calando en lo profundo de la vida de Jonás, como va calando en lo profundo de nuestras propias vidas, para poder cumplir con sus objetivos, no solamente por nosotros, ni para nosotros, sino que para los demás, para aquellos que Él quiere alcanzar, para aquellos que están perdidos hoy, pero que van a ser encontrados mañana. Lo cantábamos al principio, sublime gracia. Fui ciego y ahora puedo ver. Ese es el cántico de cada uno de los escogidos que está esperando escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esta historia en el libro de Jonás nos apunta a poder nosotros revisar nuestro corazón
y ver en qué posición está hoy respecto de lo que Dios nos ha ordenado. Porque sí, nosotros podemos preparar gente de manera diferente para que cumplan con un cierto objetivo dentro de lo que es la iglesia. Eso es bíblico. Nosotros tenemos personas que están preparándose, estudiando para poder tomar el liderazgo de las iglesias locales. Nosotros tenemos gente que se está preparando para salir como misioneros a otros lugares del mundo. Y que Dios nos permita como iglesia presbiteriana ver esta generación misioneros salir desde aquí, desde nuestra iglesia presbiteriana al mundo. ¿Por qué? Porque institucionalmente también podemos ser Jonás. De entrampar y entorpecer la obra que Dios quiere hacer para poder llevar el mensaje de Jesucristo y el Evangelio de la gracia a todas las naciones. Mientras trabajamos acá, para que acá también conozcan al mismo Cristo, la misma gracia y el mismo Evangelio, dentro del país y allá, fuera del país, en otros lugares. Que Dios vaya levantando misioneros dentro de nuestra iglesia. No hay mayor bendición que poder ver cómo Dios obra en los países lejanos a los nuestros, por medio de iglesias locales como la Novena Iglesia. Nosotros también podemos como institución ser Jonás. Cuando entrampamos diciendo, tienes un llamado, mira, estudia algo para defenderte, ¿ya? Y después piensa en el ministerio. Entrampamos la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no lo pensáis bien? Misionero, pastor, ¿por qué mejor no lo piensas bien? ¿Ya? Y en el peor de los casos estudia algo corto. Entrampamos, hermano, la misión que Dios nos está dando permanentemente en la palabra por medio de muchas veces simples egoísmos, como es en el caso de Jonás. Egoísmos absurdos. Y el Señor de toda la creación está diciendo, avancen, vayan. ¿Qué otra prueba mayor que lo que cantábamos también? Este Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para que se cumpla mi anhelo, la misión que yo les encomendé. Dios cumple su misión a pesar de nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque Dios no se queda esperando nuestra reacción. Él incluso utiliza todo lo que está a su alcance para poder llevarnos a cumplir igualmente con su misión. Lo quiera o no, Dios va a cumplir su misión igual. Y eso, hermano, nos lleva al tercer punto. Dios cumple su misión a pesar de nosotros, salvándonos de nuestra idolatría. Los versículos 8 al 10 son bastante claros respecto de esto. Los que siguen a ídolos vanos, parte ya diciendo eso, abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Fíjense, hermanos, que ¿por qué podemos hablar de idolatría? El texto lo dice claramente, pero ¿qué idolatría hay por detrás? Es interesante cómo Jonás nos presenta este tema. ¿Por qué? Porque nosotros nos es fácil entender de que existe idolatría cuando vemos becerros de oro, cuando vemos adoración a otros dioses, cuando vemos sacrificios a otros dioses. Pero en este punto, ¿cómo nosotros podemos descubrir que hay idolatría? El asunto es bien sencillo. La palabra nos muestra por qué o dónde hay idolatría. Y cada vez que nosotros reemplazamos a Dios, sacamos a Dios del centro de nuestra vida, nuestro corazón está adorando cualquier otra cosa menos a Dios. Y eso es lo que le pasa a Jonás en este momento. Él comienza a adorar más su nacionalismo, su posición frente a los demás, busca autojustificarse delante de los otros, manifestando un corazón idólatra, siendo un profeta del Señor. Dios le había dado una orden y él no la estaba cumpliendo. Jonás prefería otra cosa en vez de Dios. Otra cosa le estaba dando paz. ¿O acaso no estaba durmiendo el perla?
había otra cosa que reemplazaba la paz que él sentía en Dios, la estaba sintiendo en otra cosa, en arrancar, en escapar, en huir de lo que Dios le había ordenado hacer. Pero el corazón de Jonás está encallecido, endurecido, y está adorando cualquier otra cosa menos a Dios. Está menospreciando la gracia y la misericordia que Dios está ofreciendo. Lo podemos ver eso en el versículo 8. Menospreciando la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando entrampamos la obra de Dios, nosotros también estamos metidos ahí. Menospreciamos la gracia y la misericordia de Dios que Él quiere dar a quien Él quiere. No va en nosotros, no va en que nosotros podamos alcanzar el tipo de gente que nos gusta alcanzar. Menospreciamos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque somos idólatras también. ¿De qué cosa? No lo sé. Dios puede hablar a tu corazón. Dios puede revelar y mostrarte en tu corazón. Un púlpito no es un lugar para apuntar a la gente por su pecado. Un púlpito es para mostrar cómo está mi corazón respecto de esto. Y yo también he sido idólatra, siguiendo otras cosas antes que seguir lo que Dios está entregando, por lo cual entregó a Jesucristo su Hijo. La gracia y la misericordia que Dios quiere entregar, la menospreciamos cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Ojo, Dios quiere que hagamos, Dios no necesita que hagamos, Él quiere que lo hagamos. Y entonces podemos sentir el gozo de ver cómo Él nos invita a cumplir con su misión. La misión es de Él. Es Él el que va avanzando, es Él el que va haciendo, es Él el que providenció una tormenta, es Él el que usó a los marinos para que tiren a Jonás hacia el mar, es Él el que coloca un pez que lo trae, lo mantenga 3 días ahí y luego entonces lo vomita en tierra firme para cumplir con su objetivo. Es Dios por detrás de toda la historia de Jonás. En el versículo 9 es fundamental. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 9. Ahí en sus Biblias dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice. Fíjense cómo cierra el versículo 9, es maravilloso. La salvación viene del Señor, y es la salvación para Él, pero también para los ninivitas. Hasta aquí yo me atrevería a decir que Jonás no estaba 100% arrepentido, porque fue de mala gana. Pues lo van a ver en los próximos capítulos, no se lo pierdan en el tema de Jonás hace una cuestión impensada, predica y anuncia que se arrepientan y que se vuelvan a Jehová en una ciudad que era bastante grande en un día entero. Lo más probable es que Jonás predicó corriendo. Y a pesar de eso, de su inoperancia, Dios rescató el corazón de muchos. Fíjense, hermanos, en ese pequeño... Hasta aquí, insisto, yo me atrevería a decir que Jonás no está 100% arrepentido. Dios le reveló su rebeldía. Dios lo rescató de su rebeldía. Él es consciente de esto. Y lo salva de su idolatría, de su corazón que buscaba paz, que buscaba estar tranquilo en otra cosa menos que lo que tenía que cumplir. Pero vamos a seguir viendo algunos detalles de Jonás más adelante. Ustedes lo van a poder escuchar en las próximas predicaciones. Hermanos, hay un detalle no menor en la parte final del capítulo número 10. Perdón, en el versículo número 10 dice que Jonás fue vomitado. Jonás podría haber sido el pez haber abierto la boca y Jonás pudo haber salido. Pero hay algo interesante. El versículo 10 dice entonces, primera cosa, el Señor dio una orden y el pez lo vomitó. Qué tremenda humillación para Jonás, de ver cómo la naturaleza le obedece inmediatamente a su creador. Al tiro. Dios dio la orden y el pez lo vomitó. Jesucristo dijo a la tormenta calma, la tormenta se calmó. Y hasta el día de hoy, hermanos, la naturaleza es mucho más obediente que nosotros. Dios le dijo a la naturaleza lo que tenía que hacer y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Son nuestros corazones los que por idolatría se alejan de lo que Él quiere, porque reemplazamos a Dios de todas las cosas.
Es interesante, yo no voy a hacer acá una teología respecto a la naturaleza, porque no es el punto. Pero es interesante cómo Dios primero usa a estos marineros que no temían de Él, que no tenían temor absoluto de Dios, los usa para que tiren a Jonás al mar. Dios prepara un pez, lo trae, lo mantiene ahí 3 días. Y después Dios le dice al pez, vomítalo, y el pez lo vomitó. No puedo dejar de conectar esta situación con el Nuevo Testamento cuando nos dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puedo dejar de conectar estas dos cosas, porque acá hay un corazón tibio. Acá hay un corazón tibio de Jonás, un corazón que está ardiendo en pasión por ver la gloria de Dios manifiesta. No, es un corazón tibio, es un corazón que se entibió. ¿Por qué? Por la idolatría del corazón que había en Jonás. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, tenemos que buscar en nuestro corazón cuáles son aquellas cosas que reemplazan a Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para reconocerlas. Que Dios nos revele a nosotros también nuestra rebeldía. Que Dios permita rescatarnos de nuestra rebeldía y que Dios permita entonces salvarnos de nuestra idolatría. Y todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas fueron cumplidas en Cristo Jesús. Él nos revela nuestra rebeldía. Todos los días. El cristianismo no es simplemente, o el evangelio no es una puerta de acceso a la vida cristiana. Es el camino por el que tenemos que caminar todos los días, en arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestra condición, de nuestro pecado, de los ídolos que vamos levantando. Un teólogo que algo sabía, Juan Calvino se llamaba, decía que nuestro corazón era una fábrica de ídolos. Y eso es verdad. Y eso no se acaba con simplemente decir, ok, creo en Cristo, me salvó, me rescató. Todos los días tenemos que trabajar en aquello. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Él nos rescató. Él es mayor que cualquier otro pez. Él es mayor que cualquier otra historia contada. Él es mayor que cualquier otra cosa que a Jonás se le haya podido pasar por su cabeza. Cristo es todo. Cristo es la historia. Cristo es el centro. Cristo es aquel que nos impulsa. La gracia y la misericordia que Dios estaba ofreciendo a los ninivitas, nosotros la vemos en la cruz de Cristo. Presentada, como dice la Escritura, para que todo el que crea tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el que nos llama. Porque Él pone fe en nosotros. Porque Él activa en nosotros el querer amarle. Porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, hermanos, cerrando esto, Dios en este capítulo claramente está mostrando que su voluntad sería hecha a pesar de Jonás. Y la voluntad de Dios va a ser hecha a pesar de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestra idolatría. ¿Por qué? Porque podemos nosotros también descansar de la presión que podamos llegar a sentir en que Cristo lo hizo por nosotros. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Si estás arrancando y sientes el peso de eso, vuelve a Cristo. Vuelve a tu Señor que te rescató y te salvó. Estás necesitando reconocer aquellos ídolos que te apartan de la voluntad de Dios. Vuelve a Cristo. Porque en la cruz todo es revelado. Nuestros pecados fueron expuestos, dice la Escritura. No hay nada que te pueda culpar. Descansa en el Señor. Deja de arrancar. Deja de huir. Deja de entrampar y entorpecer el trabajo que Dios quiere hacer en Peñalolén, en Santiago, en Chile y hasta el último de la tierra. Que esta iglesia sea una iglesia que logre enviar gente, que logre enviar misioneros, que logre enviar personas a otros lugares para que muchos ninivitas modernos conozcan también el mensaje de salvación de Jesucristo. Que el Señor les fortalezca, hermanos, que el Señor les anime y que Cristo sea siempre el centro de su vida. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos aprender de esta historia. Podemos, Señor, entender que eres tú quien revela nuestro corazón idólatra, pecaminoso. Podemos entender, Señor, que eres tú quien nos lleva a entender y a comprender de que solamente en ti hay salvación, que solamente tú provees salvación y la has provisto de forma perfecta a través de Jesucristo.
Gracias, Dios, porque no nos pides nada a cambio, solamente nos pides que creamos en Jesucristo tu Hijo, que realmente Él fue lo que nosotros no hemos sido y que jamás vamos a ser, que solamente por fe eso, Señor, esa santidad de Él, de tu Hijo perfecto, nos fue dada a nosotros, imputada a nosotros, Señor, para poder tener esta relación contigo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque revelas nuestro corazón y una vez más, Señor, te ruego que tú puedas, desde esta iglesia, desde la 9ª Iglesia Presbiteriana de Santiago, alcanzar, Señor, a otras personas por medio del mensaje del Evangelio que muchos de este lugar comenzarán, Señor, a respaldar para poder cumplir con tu misión, Padre. Porque tú vas a cumplir tu misión a pesar de nosotros mismos, Señor. Te agradecemos, Dios, porque en Cristo está nuestro descanso. En el nombre de Él es que oramos y en los méritos de Él es que te rogamos todas estas cosas. Amén. Amén.